Bueno, ya está el doctor José María González de Legal NEA con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Bueno, se termina la feria Se ya, termina ¿no? la feria, ya volvemos a ponerse el saco y la corbata, ¿no? El saco y la corbata cada vez menos, pero la camisa por lo menos. Claro. Ya no podemos ser tan informales. Se termina la tranquilidad de acá en la zona del microcentro, También, después exacto. de golpe ya. En el estudio también la tranquilidad de que uno puede en la feria trabajar como más tranquilo, más relajado, en las cosas que hay que estudiar profundamente y demás. Pero bueno, esto es lo lindo de nuestra profesión, tratar con la gente todos los días. Bueno, vamos a hablar de despidos discriminatorios, así que un tema generalmente no hablamos tanto de cuestiones vinculadas a lo laboral, así que vamos a plantear este tema que tiene que ver y que viene de la mano de también una modificación legislativa, ¿no? Más bien, creo yo, nuevas interpretaciones Ajá. o ampliaciones, digamos, ¿no? Nosotros recordemos que en materia de discriminación tenemos una ley que expresamente prohíbe el trato discriminatorio respecto de cuestiones vinculadas a la ideología política, a la actividad gremial, a las cuestiones de género, de raza, de religión. Pero paulatinamente se ha incorporado a esto también la consideración como discriminatorio, más allá de que la ley no lo prevé, de las cuestiones vinculadas a la salud de las personas. Uh-huh. Entonces, cada vez más asistimos a reclamos, demandas laborales y a fallos de juzgados, donde ante la hipótesis del despido de una persona que está con alguna contingencia de salud, pueda plantearse que es un despido discriminatorio y eso genera, digamos, mayores responsabilidades para la empresa, porque ahí tenemos que hablar de una nueva indemnización que se suma a la laboral, ¿no? Entonces, a ver, no que nos cambió la ley, sino que las interpretaciones estas que amplían entonces a las cuestiones de salud los conceptos de discriminación lo hicieron los jueces a través de fallos que fueron incorporándolo. Claro, a través de distintos planteos de casos concretos, individuales. Hay, digamos, entre los antecedentes típicos de la ley, casos en nuestro mundo bastante conocidos, por ejemplo el de la heladería famosa de Buenos Aires, que tiene una sucursal acá en Corrientes, que en su momento no contrataba mujeres. Eso llegó hasta la Corte Suprema, se dictó un fallo donde dejó claramente que no se puede hacer ese tipo de discriminación. Hasta ahí estábamos dentro de lo que es el margen de la ley, ¿no? Con las cuestiones de salud, cada vez más son recurrentes las decisiones judiciales respecto de que una persona que está siendo despedida sin una causal aparente, cuando está cursando alguna enfermedad o está con un certificado médico, podría estar siendo objeto de discriminación y en consecuencia, si lo reclamase, se le podría imponer una indemnización adicional, ¿no? Algo así, no sé, se me viene a la cabeza la película Filadelfia, la de Tom Hanks, la que ganó el Oscar. Él ganó el Oscar como actor y la película en sí también como mejor película, en la cual a él lo despiden con causa, por decirlo de alguna manera, por incompetencia, y cuando en realidad lo estaban despidiendo porque él padecía HIV, que va a la justicia y termina ganándole a sus empleadores, digamos, un juicio por discriminación. Exacto, es una muy buena película. Nosotros la usamos en las clases de litigación porque se desarrolla todo el juicio oral, si ustedes recuerdan. Pero, a ver, lo que plantea claramente en esa película, lo que vos estás señalando, es que el caso de discriminación no aparece evidente. Claro. Siempre la discriminación está tapada, aparece por debajo, siempre se va a justificar en alguna otra razón la decisión de la desvinculación, la decisión del despido. En incompetencia, en que faltó, en, no sé, en haber incumplido alguna orden, en alguna otra causal. Entonces, lo interesante y lo complejo de este tipo de juicio es que uno tiene que mostrar que a la causa que se utiliza para generar el despido le subyace, es decir, por debajo está escondida otra causa que verdaderamente es que por la razón de género o política o religiosa o de salud o gremial, por ejemplo, sindical, se está tomando la decisión de despedir. Otra ampliación en ese sentido también es respecto de la materia sindical. Está claro que los delegados, los que tienen cargos dentro del sindicato, tienen una protección diferente, no se los pueden despedir inmediatamente, hay que hacer un procedimiento previo y demás. Pero también se ha ampliado respecto a aquellas personas que sin tener ese cargo
tienen una actividad gremial evidente, digamos, es decir, que participa de la marcha, participa no del tienen reclamo, el fuero gremial, no tienen el fuero, la protección pero lo gremial, mismo pero Estaba pensando en el caso de las enfermedades, ¿no? ¿Y qué pasa en el caso que la enfermedad de ese trabajador le impida realizar el trabajo que venía haciendo? Si, digamos, si es el trabajo que venía haciendo, está digamos, dentro de la ejecución del curso de su contrato de trabajo, la enfermedad habrá que determinar cuáles son las capacidades que tiene o no para poder seguir trabajando, y en función de ello la empresa le tendrá que asignar otra función acorde a sus capacidades. Nunca esa disminución de la capacidad en razón de una enfermedad, por ejemplo, podría implicar un despido. ¿Qué pasa? Si por ahí económicamente no es productivo, vemos que se toman ese tipo de decisiones, pero la razón siempre que se presenta es otra, obviamente, ¿no? Lo que debe hacerse es darle otra función, y cuando no existe esa otra función, y bueno, se puede plantear una desvinculación, pero pagando las indemnizaciones correspondientes. Pero ¿y si no existe la posibilidad de que esta persona pueda cumplir esta función? Hay que indemnizar. Esto es bastante común, o es más más complejo por ahí en los casos de empresas, pymes que tienen pocos empleados, digamos, ¿no? Y pocos puestos, ¿no? Y pocos puestos, claro, no pueden Perdón, girar. Hay un caso que yo conozco de una persona que, padecía una enfermedad grave, un cáncer, que tuvo, digamos, durante un año una suerte de licencia médica, en la cual no concurrió a trabajar, se estuvo tratando y demás, pero al año y un día tuvo que presentarse sí o sí, y la empresa le exigía que regrese a su trabajo. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, hay que señalar acá dos situaciones diferentes. Primero, si la persona está sufriendo una incapacidad o está con una enfermedad derivada de un accidente o de un infortunio laboral, algo del trabajo, está bajo la protección del RT, ahí no debería producirse ninguna situación, ¿verdad? Si la persona tiene lo que nosotros llamamos una enfermedad inculpable, es decir, se agarró una enfermedad que le puede pasar por cualquier situación, no tiene que ver con el trabajo, o tuvo un accidente jugando a la pelota, un accidente de tránsito, lo que fuera. La ley le va a proteger con licencia paga durante un periodo que va a ser variable según la antigüedad y según la carga de familia. De 3 meses a 12 meses, según tenga carga de familia o no, y según tenga o no más de 5 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, si tengo menos de 5 años de antigüedad y menos de 5 años, no tengo carga de familia, la protección mínima 3 meses. Si tengo carga de familia y tengo más de 5 años de antigüedad, la máxima 12 meses. Eso es una licencia médica con goce de haberes. Eso es una licencia médica con goce de haberes por una enfermedad inculpable. Enfermedad inculpable es decir, algo que no tiene que ver con el trabajo. Después de eso va a tener la reserva de puesto, que es lo que vos estabas planteando, ese año. Después de esa reserva de puesto, ¿en la reserva de puesto no le pagan? En la reserva de puesto no se paga. La reserva de puesto no se paga. Y a partir del día 1, como decís vos, posterior a la reserva de puesto, esta persona debería incorporarse a trabajar. Salió hace muy poquito un fallo donde la protección se extendió más allá de eso frente a situaciones como esta que vos estás planteando, digamos, enfermedades terminales, cosas así. De lo contrario, va a haber que plantear judicialmente, digamos, esa situación, porque evidentemente que estamos frente a alguien que está con dos bienes jurídicos muy vulnerables, ¿no? La salud y seguido a eso su trabajo, ¿no? Claro, porque habrá que ver cada caso concreto, pero se podría dar el caso de que la persona, digamos, haya agotado todos sus periodos de protección con las licencias médicas, pero tampoco queda para poder tramitar alguno de los beneficios de la seguridad social. O sea, no está en condiciones de jubilarse, no está en condiciones de tener una pensión por discapacidad. ¿Se da situaciones así que quedan sin ningún tipo de amparo? Por supuesto, si se dan las condiciones, en un caso como el que plantea recién Gustavo, muy probablemente se den las condiciones para acceder a la jubilación. Digamos, para la jubilación nos van a pedir una incapacidad igual o mayor al 66%. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que la capacidad se mide sobre todas las funciones, digamos, de la persona, las emocionales, mentales, físicas.
Entonces, frente a casos graves de salud es bastante fácil acceder a ese 66%. Los casos donde nos van a plantear más inquietudes cuando ese no se alcanza ahí, porque a partir de ahí tenés una de las salidas que es acceder al beneficio previsional, ¿verdad? Pero bueno, como decía, esto termina resolviéndose en el caso concreto, en cuáles son las posibilidades reales de prestación de servicio, cuáles son las posibilidades reales de que la empresa lo pueda reubicar, y son las tensiones, digamos, estas que se tienen que resolver generalmente de manera judicial. ¿Cuánto tiempo demora hoy un juicio laboral aproximadamente? Mira, la experiencia en Corrientes es bastante buena, creo que de las mejores a nivel regional en términos de tiempo. Comparativamente con Chaco, bastante más rápido. Son 4 juzgados laborales. Hay diferencias en la rapidez entre unos y otros, pero te puedo decir que un juicio, si no tiene cuestiones complejas, puede llegar a estar terminado incluso con apelación en 2 años, 2 años y medio. ¿Dónde se complica? Con apelación digo que falle el juzgado de primera instancia, alguna de las partes no esté conforme, promueva un recurso para que se revise. ¿Dónde se complican los juicios? Cuando hay intervenciones que realizar fuera de la provincia. Entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, una pericia y la casa matriz, la casa central de la empresa está en Resistencia, lo más probable es que le pidan al juez de Resistencia hacer la pericia. Ahí, cuando sale del manejo del dominio del juez de Corrientes, ya no se pueden medir los tiempos. Esto nos pasa generalmente cuando tenemos una patronal fuera de la localidad donde está el juzgado, porque hay una norma del Código Civil que dice que los libros donde se tienen que hacer las pericias contables, por ejemplo, no se pueden trasladar. Entonces, están todos en la casa central. Están todos en la casa central. Hay que hacer la pericia en Buenos Aires, en Corrientes, en Córdoba, donde tenga la casa central, y eso suele demorar mucho. ¿Y cuáles son las cuestiones que más llegan a juicio en materia laboral? ¿Los despidos o no necesariamente? Sí, definitivamente los despidos son las cuestiones más normales. Lo que estamos viendo también es que hay cada vez mayor variedad en torno a las razones de los despidos, como esto de la cuestión de la discriminación, como estamos viendo cada vez más la cuestión del hostigamiento laboral, de la violencia laboral, del acoso laboral. Es decir, yo creo que son temas que siempre estuvieron, antes también existían, lo que pasa es que por ahí había menos difusión y la gente no se animaba a plantearlos, y hasta para los abogados a veces era difícil hacerlo. Y hablando de la discriminación, ¿es fácil de constatar a la hora de presentar pruebas de que hubo realmente discriminación? Bueno, porque recién remarcaba de que muchas de estas cosas están disfrazadas. Totalmente. Bueno, para la parte que reclama, para el actor, para el obrero, es muy difícil de comprobar esto. Entonces, ¿por qué? Porque la prueba está generalmente en el ámbito del trabajo. No lo puede llamar a su compañero de oficina porque si no, el compañero teme alguna represalia o cosas así. Entonces, ¿cómo ha resuelto la jurisprudencia esto? Estableciendo que la patronal, la parte demandada, es la que tiene la carga de probar de que no hay discriminación. Entonces, esa causa de despido que usó, tiene que presentar al juzgado y tiene que probarla. No solo que existió la causa, sino que además guarda los requisitos que tiene que tener, es decir, que haya sido un despido sanción, que haya sido proporcional, es decir, que no... ¿Hay un mensaje de un televidente, Tere? Sí, dice, tengo 2 años de antigüedad, soy empleada doméstica, me tengo que operar, estoy en negro, ¿qué me corresponde? Porque mi postoperatorio duraría 60 días. Lo primero que le corresponde con problema de salud o sin problema de salud es estar registrada. El hecho de estar registrada es lo que habilita la licencia, como decía recién, habilita la licencia, habilita el derecho de poder exigir sin temor a equivocarse la licencia que le corresponde por enfermedad. Al no estar registrada, va a tener que hablar con su patrón, con su patrona, explicarle la necesidad, justificarle y aguardar que sea comprendida la situación, digamos. Es una cuestión de hecho, si no va a tener que hacer un reclamo donde la sugerencia siempre es decir, comunicar la situación de salud que está atravesando, pero a su vez pedirle o intimarle a su patrón de que la registre. Esto es en el tema de servicio de empleados de casas particulares. La verdad que hoy es una picardía no registrar al empleado o a la empleada de una casa particular, porque el costo no es alto.
Es decir, el costo doctor, creo que ya lo hablamos con usted. En algún momento no se trataba de una cuestión de picardía, sino de miedos y de solicitud del propio empleado, porque temía perder algunos de estos beneficios sociales que teníamos, que previo a la pandemia no se podían constatar las dos, o sea, no se podían recibir los dos beneficios. Se cambió esto en la pandemia, así que hoy... coincido en esto de que a veces pide el propio empleado no estar registrado. No me registren porque me sacan el plan. No, exacto, no me registren porque me sacan el plan, exactamente. Bueno, tiene que saber la parte patronal de que si ese mismo empleado que le pide que no lo registre luego lo demanda, aun cuando se demuestre que estuvo percibiendo un plan, el juzgado le va a condenar a pagar la indemnización. Y acá nos instala en un tema de actualidad, si es que la gente quiere o no quiere trabajar o prefiere el plan. Pero no, uno si se va a un juzgado le dice, no, bueno, pero no quería, tampoco te exime de responsabilidad. Eso no te exime, pues no olvidemos que todo lo que sea laboral es de orden público, ¿sí? Entonces eso se cumple sí o sí, y fija, al extremo que aun cuando se acredite que estuvo percibiendo un plan, el juzgado le va a condenar a pagar la Bueno, no va a valer que diga, bueno, pero yo lo hice para facilitarle, porque la verdad que mucha gente lo hace incluso con esta buena intención. Lo puedo decir con autoridad porque me ocurrió, y después tuve un siniestro interno en la casa. Claro, bueno, ahí es donde surgen y ahí es donde empiezan los problemas. Empiezan los problemas en el accidente in itinere, si le pasa algo cuando está viniendo a trabajar, tiene un problema, choca con la moto. Y ahí se disparan responsabilidades. No exime de responsabilidad al que da trabajo que la persona no quiera estar registrado. Para nada. Al contrario, es una situación que te pone en una vulnerabilidad mayor. Doctor González, muchísimas gracias, como siempre. Muy amable. Muchas gracias. Los presentamos antes, ¿dónde los pueden encontrar? En el estudio, desde el lunes, horario normal. Ahí está. Sí, y ya te atienden de camisas el lunes. Y ya de chomba, por lo menos.